Bueno, voy a hablar de un tema que siempre es delicado, que siempre es crítico, ¿verdad? Y pues pido, como le decía en la oración, la sabiduría para poder hablar sobre ello a Dios, porque como es delicado, o sea, se trata de finanzas, se trata de dinero. Y bueno, el título que tengo es una pregunta, y dice así la pregunta título: ¿cierto que el que da lo que tiene a pedir se queda? ¿Ya? Entonces esa es la pregunta. ¿Cierto que el que da lo que tiene a pedir se queda? Ese es un planteamiento problemático que hago para que lleguemos a la conclusión, o ustedes lleguen a la conclusión de que lo que es verdad. Cuando los investigadores van a tratar un asunto, siempre tienen un problema a tratar, y ese problema lo expresan a través de una pregunta, y entonces por eso yo aquí traigo esta pregunta para ver si al final nosotros podemos decir si eso es cierto o si es algo contrario. Nos vamos a basar fundamentalmente en 2 de Corintios 8, del 11 al 15, y dice así la palabra: lleven ahora a feliz término la obra, Nueva Versión Internacional. Lleven ahora a feliz término la obra, para que, según sus posibilidades, cumplan con lo que de buena gana propusieron. Porque si uno lo hace de buena voluntad, lo que da es bien recibido según lo que tiene, y no según lo que no tiene. No se trata de que otros encuentren alivio mientras que ustedes sufren escasez. Es más bien cuestión de igualdad. En las circunstancias actuales, la abundancia de ustedes suplirá lo que ellos necesitan, para que a su vez la abundancia de ellos supla lo que ustedes necesitan. Así habrá igualdad. Como está escrito: ni al que recogió muchos le sobraba, ni al que recogió poco le faltaba. Esa es la palabra de Dios. Bien, este es un mensaje que Pablo le envía a los corintios. Esa es, digamos, la segunda carta que escribe Pablo a los corintios. Y pues me tomé el atrevimiento de consultar cómo era el contexto histórico de ese momento, de la ciudad y de los alrededores. Entonces, Corinto era una ciudad que estaba ubicada en el Mediterráneo, hacia parte de Grecia, y estaba cerquita a Atenas, en el sur del continente europeo, y encima de eso estaba la región Macedonia, ¿no? Corinto fue una ciudad, como les dije, griega, pero fue conquistada por los romanos en el año 44 a.C. Y pues los romanos dominaron esa ciudad hasta mucho más allá de la existencia de Cristo y de Pablo, ¿no? Como era un puerto importante, era un paso obligado de las personas y de los vehículos que existían en ese entonces, de Asia hacia Europa y de Europa hacia Asia. Eso lo hizo que esa ciudad adquiriera una importancia mayúscula, y pues fue una ciudad considerada rica, y en ese momento fue considerada la ciudad más importante de Grecia, ¿ya? Entonces era, como les decía, un puerto marítimo muy importante, y pues las personas que estaban allí tenían una condición económica muy buena, los habitantes de Corinto. Fue una de las primeras ciudades en acuñar o producir monedas. Sabes que antes no existía lógicamente el papel moneda ni la moneda como tal, y pues los primeros pueblos en producirlo, uno de ellos fue Corinto. Y como les decía, Macedonia
era una región que estaba más al norte y Macedonia era una región de Grecia también, pero era una ciudad que no tenía acceso a la playa, a la mar ni a los puertos y era una región más pobre, tal como ustedes vieron anteriormente en una prédica que hizo el pastor Harold y que está contenida en 2 de Corintios 8 del 1 al 9. Entonces, bajo estas condiciones, el pueblo de Corinto tenía una serie de características. Dentro de ellas podemos resaltar que había un fuerte individualismo, ¿ya?, que daba lugar a la autosuficiencia. ¿Sí? Las personas que vivían allí, pues eran, digamos, yo diría que las primeras personas que jugaban el yo-yo, ¿verdad? ¿Sí? Era porque era yo y yo y yo, ya que les daba lugar a la autosuficiencia. ¿Sí? La riqueza como elemento esencial para obtener estatus en la sociedad. Ellos utilizaban la riqueza, ¿sí?, para obtener estatus social. Digamos, haciendo la comparación en nuestros tiempos, utilizaban la riqueza para llegar a cargo de concejal, alcalde, ministro, presidente, qué sé yo, ¿ya? En ese entonces se utilizaba para eso la riqueza. Exhibían los logros y su patrimonio para hacer ostentación ante los demás, ¿sí? Entonces, era una condición de ellos de que, por decirlo así, le echaban en cara a los que no menos tenían su riqueza y su patrimonio. Competían por el honor fundamentado en la jactancia de sus posesiones. Lógicamente, las personas que llegaban a cierto estatus social en virtud de su riqueza, entonces eran honorables, ¿verdad? Y tenían otra condición que eran muy orgullosos, ¿sí? Es decir, tenían patrimonio, tenían posesiones, tenían riquezas. Eso les hacía ser unas personas importantes en la sociedad en virtud de ese patrimonio y en virtud de los cargos que ocupaban, y por lo tanto eran personas altamente orgullosas. Ese era el contexto donde se movía Pablo. Entonces, de manera de conclusión, los corintios procuraban adquirir riqueza, adoraban las riquezas, tenían progreso social y tenían buena reputación. Entonces, el pueblo o la región, en virtud de su condición de rica, atraía a personas de los alrededores y de otros países y de otros imperios a Corinto. Dentro de esas personas también habían personas que eran de origen judío. Y bueno, los que eran habitantes de ahí, lógicamente se llamaban gentiles, le decían gentiles en virtud de lo que considera la Biblia, y habían personas de origen judíos. Entonces, como vemos, en ese contexto había la sociedad corintia era una sociedad bien materialista, ¿no? Bien materialista. Pues no sé si nosotros podemos comparar nuestro mundo hoy, cómo es nuestro mundo, si nosotros qué perseguimos como personas y qué queremos ser. Queremos estudiar para tener una carrera, tener un buen empleo y tener casa, carro y beca, todo eso. Bueno, bien. Entonces podemos comparar cómo era esa sociedad. Esta es una de las razones por la cual yo digo que este libro que está aquí, ¿qué es para ustedes? Le pregunto, ¿qué es para ustedes? La palabra, ¿verdad? Pero ¿la palabra qué? La palabra viva. Fíjense que Pablo le pudo predicar y le pudo exhortar a esas personas hace más de 2000 años y ahora mismo nos va a hablar a nosotros, ¿verdad? Por eso es que es palabra viva, porque le habla a todo el mundo, a toda clase de personas y en cualquier momento. Entonces, amén. Bien, entonces, para poder continuar vamos a atender un versículo que está antes del pasaje que hemos leído, que es el versículo 10 de 2 de Corintios 8. Entonces, fíjense cómo empieza Pablo diciendo: aquí va mi consejo sobre lo que les conviene en este asunto. El año pasado ustedes fueron los primeros, no solo en dar, sino también en querer hacerlo, ¿ya? Entonces, aquí notamos, primero, que es un consejo de Pablo.
Es decir, no les está hablando de frente, no les está diciendo, no los está obligando, sino que les está aconsejando, les está persuadiendo sobre algo. Fíjense que le está advirtiendo que el año pasado fueron los primeros no solo en dar, sino también en querer hacerlo. Es decir, ellos estaban en una condición que es positiva, que era positiva, ¿verdad? Ellos estaban dando, ¿sí? Y pues mostraban también una disposición a dar. Entonces, yo eso lo comparo con la condición del creyente en cuanto a lo que dice la palabra acerca del primer amor, ¿sí? ¿Cómo es el primer amor? ¿Cómo es el primer amor? ¿Cómo, a ver, las personas que se enamoraron algún día, cómo fue su condición? Sobre todo nosotros los hombres, ¿cómo era la condición de nosotros? Pues procurábamos tener muchas cosas pendientes de esa pretendida, ¿sí? Procurábamos halagarla, procurábamos ahorrar cada peso o gastar cualquier peso que fuera de nosotros o no fuera de nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque queríamos conquistar, y pasaba un tiempo después de la conquista donde todo era luna de miel, ¿verdad? O sea, ese ¿cómo llama la palabra? Se le llama la palabra el primer amor, ¿sí? Y la Biblia nos exhorta en otros pasajes a que siempre tengamos el primer amor ahí, que nunca abandonemos nuestro primer amor, hablando de nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo. Pablo los llama también a persistir en lo bueno. En ese pasaje los llama a persistir en lo bueno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de pronto ellos habían olvidado lo que habían prometido. ¿Sí? Y fíjense que ellos, la palabra dice en el versículo 11, lleven ahora a feliz término la obra para que según sus posibilidades cumplan con lo que de buena gana propusieron. Entonces, si ven al final de ese versículo, ahí están hablando a Pablo, diciéndole a los corintios que ellos voluntariamente propusieron, de buena gana propusieron. O sea, no los obligó nadie, simplemente que ellos habían prometido dar, ¿sí? Bueno, también los contextualizo. Ellos prometieron dar ¿a quiénes? A los habitantes de Jerusalén, ¿sí? Por alguna razón, Jerusalén, como dice uno popularmente, estaba en la mala, ¿sí? No tenían que comer, no tenían recursos, sea porque los conquistaron los romanos también, porque había sequía, porque había destrucción, por cualquier razón, los romanos no estaban en buenas condiciones económicas, por ahí más o menos el año 50 después de Cristo. Entonces, es como si tuviéramos, hagan ustedes una comparación con la actualidad, ¿sí? ¿Qué pueblo ahora está pasando trabajo? Venezuela, ¿verdad? Estamos hablando de un pueblo que está pasando bastante trabajo, ¿sí? Y entonces los venezolanos le están pidiendo a los colombianos, ¿sí? Y los colombianos, entre comillas, estamos mejor que ellos, ¿verdad? Entonces es la misma connotación, o una similar connotación, perdón. Los corintios tenían riquezas y los habitantes de Jerusalén estaban pasando hambre. Entonces este versículo dice, ojo, ustedes prometieron de buena gana, ¿sí? Ustedes prometieron de buena gana darle a los habitantes de Jerusalén. Y mire que se están olvidando de esa promesa, ¿sí? Lleven a feliz término, implica ser ¿qué? Proactivo, implica ser constante, ¿sí? No inconstante. Debemos ser diligentes, ¿sí? Y fíjense que también la palabra le dice acerca de la cantidad que debemos dar. Dice, según sus posibilidades. Pablo no los está llevando al punto de que den más allá de lo que ellos puedan dar, sino que le está diciendo, le está manifestando en este mensaje que deben dar según sus posibilidades. Es decir, que ellos debían atender primero sus necesidades, las necesidades primarias, qué sé yo, secundarias, no sé, hasta ese momento que podamos decir de las necesidades de ellos. Y después de eso es que debían dar, ¿de acuerdo a qué? A sus posibilidades, ni siquiera van a dar más allá.
de lo que tienen sin amenazar sus necesidades primarias. Entonces, Pablo dice que en versículo 11 que deben dar según sus posibilidades, de tal manera que, y toma un ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo? De los macedonios. ¿Recuerda que les hablé de los macedonios? Les dije que los macedonios estaban ¿qué? En peores condiciones económicas que los corintios. Entonces los macedonios dieron más allá de sus medios. Lo dicen en los versículos 1 al 9 de 2 de Corintios. Entonces está diciendo, pero no para obligarlos a ellos a dar más allá de lo que tienen, sino que lo tomen como ejemplo, que aquellas personas que estuvieron en peores condiciones económicas fueron capaces de dar más allá de lo que tenían, más allá de sus medios. Entonces, no era una manipulación de Pablo, sino que era una exhortación y era un ejemplo que tomaba de la vida de los macedonios, ¿sí? Entonces, Pablo también los exhorta que como ellos propusieron, pues que cumplan la palabra, que cumplan sus promesas, ¿sí? ¿Cuántas veces nosotros prometemos algo? ¿Sí? ¿Cuántas veces le prometemos a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestra iglesia? Yo recuerdo que ese lote que está ahí se compró hace más de 10 años, creo. Y pues cuando el pastor Luis llamó a las personas que podían dar, es decir, invitó a que hiciéramos ofrenda, con el presupuesto que se hizo de esos ofrecimientos se llegaba a pagar el lote. Pero cuando ya se hizo el contrato y se debía pagar, hubo problemas para pagar ese lote, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros no cumplimos con lo que habíamos prometido, ¿ya? Ahora tenemos otras necesidades. Tenemos un televisor que lo debemos. Tenemos unas obras como la de Pasacaballo, que estamos propendiendo hablo como iglesia, que estamos propendiendo por construirle una edificación bien buena y hacer unas paredes alrededor, qué sé yo. Entonces, podemos prometer algo, pero que lo cumplamos, por favor, ¿sí? Podemos prometer lo que vamos a cumplir. Entonces, Pablo está exhortando al pueblo de ese momento, a Corintios, a que cumplan lo que prometieron. Entonces, sigue diciendo en el versículo 12, porque si uno lo hace de buena voluntad, lo que da es bien recibido según lo que tiene, y no según lo que no tiene. En el versículo 12 nos está hablando de algo muy importante y nos recuerda nuevamente que lo que prometieron los corintios fue de buena voluntad, fue voluntariamente, no los obligó Pablo, ¿ya? En Génesis nosotros tenemos un ejemplo de lo que debe ser, digamos, nuestra condición al dar. En Génesis 4, de 3 al 5, ¿sí? Entonces, en Génesis está hablando de la palabra que dice: tiempo después Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Ya sabemos el resto de la historia, ¿verdad? Pero ¿por qué miraría Dios de una manera a Caín y de otra manera a Abel? Por la condición, por la disposición que tenía cada uno, ¿sí? No por lo que estaba dando, sino cómo lo estaba dando, ¿sí? Entonces, dice la palabra... un historiador, una persona, un erudito de la Biblia que estudió Corintios, que dice que, de esta frase, que allí donde está tu corazón, la voluntad debe seguirlo, ¿sí? Allí donde está tu corazón, la voluntad debe seguirlo.
Entonces, nosotros debemos hacer lo que nuestro corazón nos dicta. Ahora, ¿cómo dar? No se trata de la cantidad, sino de la buena disposición, como vemos, Pablo lo deja entrever en los Hechos 5, del 1 al 11, ¿sí? En cuanto a la historia de ¿quién? De Ananías y Zafira. ¿Sí recuerdan? Ananías y Zafira. Era un pueblo, eran los primeros tiempos del cristianismo, cuando ya había muerto Jesús, y los apóstoles que quedaron retomaron el evangelio, y entonces empezaron a predicar, y el Espíritu Santo se manifestó en ellos, y era tan buena la condición que muchas personas daban o vendían todo lo que tenían para dárselo ¿a quién? A los pobres. ¿Sí? ¿Cuándo nosotros llegaremos a eso? ¿Ah? ¿Cuándo llegaremos a eso? Yo me pongo a pensar, yo decía esta mañana que cuando por allá en el año 96 compré a crédito mi casa, duré 15 años pagando, ¿ya? Y después, en virtud que la familia se creció, duré 10 años construyéndola, ¿ya? O sea, más o menos 10 a 15 años. ¿Sí? Entonces, 10 a 12 años. Entonces, yo ahora me confronto y digo, bueno, y ahora Dios me dice, tienes que dar todo lo que tienes. ¿Sí? Es algo duro, ¿verdad? Pero fíjense que ese pueblo primitivo daba todo lo que tenía, ¿verdad? Fuerte, fuerte. Entonces, Ananías y Zafira estaban en esa moda, en esa onda de que todo el mundo estaba vendiendo lo que tenía y donándolo a los pobres. Yo pienso que ellos querían pescar en río revuelto y entonces querían aparecer como los que más donaban, y prometieron y vendieron sus posesiones, pero no dieron todo, ¿verdad? Dios le quitó la vida. ¿Sí? Entonces, ¿qué? Tenemos que tener presente lo que vamos a prometer y poder cumplirlo, ¿sí? Porque pues el castigo va a ser muy fuerte. Fíjense que mirándolo desde otro punto de vista, la bendición, ya Yesid leyó cuando en el momento de las ofrendas que si tú das, vas a recibir ¿qué? ¿Sí? Vas a recibir bendición, ¿sí? ¿Cómo? Apretada, ¿sí? Rebosada, ¿sí? Ustedes saben qué es eso, eso es bastante. O sea, bendición de Dios. Entonces, hay que siempre estar presente que si vamos a prometer algo debemos cumplirlo, porque si no, yo diría que estamos pecando, ¿sí? Entonces, sigue diciendo en el desarrollo del versículo 12 que dar según lo que tiene y no según lo que no tiene. ¿Cómo decidimos la cantidad que debemos dar? Pablo nos deja entrever algunos principios, y son estos que se toma de un libro también, y nos dice: cada persona debe cumplir con las promesas hechas. Segundo, cada persona debe dar tanto como sea posible. Tercero, cada persona debe determinar la cantidad que debe dar. Y por último, cada persona debe dar en proporción a lo que Dios le ha dado. ¿Sí? Nosotros muchas veces podemos decir, tengo aquí tanta cantidad de dinero y eso me lo gané yo, ¿sí? Me lo gané con el sudor de mi frente, ¿sí? ¿Y es eso cierto? ¿Es eso cierto? Eso es como la pregunta inicial que les hice. ¿Cierto que el que da a pedir, que da lo que tiene a pedir se queda? Seguimos desarrollando. Entonces, no se trata, dice el versículo 13 de 2 Corintios 8, no se trata de que otros encuentren alivio mientras que ustedes sufren escasez, es más bien cuestión de igualdad. ¿Sí? O sea, ¿qué nos está diciendo la palabra? Oye, da según la medida de tus posibilidades. Da que no te vayas a afectar en tus necesidades básicas. ¿Ya? Pablo es un ejemplo aparte. Pablo decidió seguir a Cristo y ser igual a Cristo, de manera tal que Pablo
daba todo lo que tenía, más allá de la satisfacción de sus necesidades. Él no le importaba su ser como tal. Pero Pablo no se atreve a decirle a los corintios que ellos hagan lo mismo. Pablo los trata benévolamente, le dice, oiga, den según sus posibilidades, no vayan a sacrificarse ustedes como seres humanos, ¿ya? No vayan a sacrificar su patrimonio. ¿Por qué? Porque me imagino yo que Pablo pensaría, no puedo yo atentar con las personalidades ni con la integridad de la gente para que después ellos no vayan a decir, no, pues que yo me arruiné por el evangelio, ¿verdad? ¿Sí? Pablo no quiere, digamos, someter a los creyentes de ese entonces a esa situación, porque de pronto no tenían la madurez espiritual para llegar a esa condición de hacerse igual a Cristo, de hacerse igual a él mismo, a mismo Pablo, ¿ya? Entonces Pablo solamente llega a recomendar, a aconsejar a que esas personas den en la medida de sus posibilidades, ¿ya? Entonces, él no quiere arriesgar, pues la doctrina no quiere arriesgar muchas cosas. Entonces, por eso es que dice, no se trata de que otros encuentren alivio mientras que ustedes sufren escasez, ¿ya? No se trata de eso, no se trata de que ustedes vayan a dar la comida de sus hijos a un extraño. No se trata de eso, sino de lo que les sobra. En la medida de sus posibilidades deben ofrendar. Y una ofrenda proporcional, ¿qué implica? Igualdad, ¿ya? Implica igualdad. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿cuánto dar? No se trata de entregar completamente nuestra riqueza para así poder seguir el ejemplo de Cristo, como lo hizo Pablo, ya lo habíamos dicho, ¿sí? Sigue diciendo la palabra en el versículo 14 del mismo texto, que en las circunstancias actuales la abundancia de ustedes suplirá lo que ellos necesitan, ¿sí? Para que a su vez la abundancia de ellos supla lo que ustedes necesitan. Así habrá igualdad. Pero fíjense que estamos aquí en una, digamos, en una relación bilateral en que me está hablando de que la abundancia de los corintios y la abundancia de los habitantes de Jerusalén. Entonces pareciera que hubiera una contradicción, porque se supone que los habitantes de Jerusalén tenían escasez, ¿verdad? Estaban en pobreza. Pero Pablo les está diciendo algo que va más allá. O sea, estamos hablando de dos aspectos aquí en este versículo. Uno es el aspecto material y el otro es el aspecto espiritual. ¿Ya? Sí. Porque ya sabemos que ya les había dicho que los corintios tenían dinero, tenían la tula, ¿verdad? Entonces, y los habitantes de Jerusalén estaban pasando trabajos. Pero los habitantes de Jerusalén tenían algo más que la escasez. Los habitantes de Jerusalén tenían la palabra de Dios, tenían la unción, ¿verdad? Y por decirlo así, tenían la salvación. Y de Jerusalén fue que llegó el mensaje a Corinto, ¿ya? Entonces, estábamos hablando de una reciprocidad, de una igualdad donde las personas de Corinto, iban a bendecir en lo material a los habitantes de Jerusalén, y los habitantes de Jerusalén tenían abundancia de lo espiritual e iban a bendecir a los corintios con esa espiritualidad, con esa salvación. Entonces, esto también es un llamado pues para todas las personas, para los que tienen dones materiales, los que tienen dones espirituales, los que tienen recursos y los que tienen bendición de Dios. O sea, no podemos excusarnos en que yo no tengo nada. Sí, algo tengo yo que dar, ¿verdad? Sí, algo tengo yo que dar. Si yo no tengo recursos, yo tengo rodillas, ¿cierto? Si no tengo recursos, tengo rodillas, ¿sí? ¿Saben de qué le estoy hablando? Entonces yo puedo orar por el hermano, Ahora bien, no vayan a tomar esto como algo que, digamos, que yo le estoy aconsejando, por decirlo así, aparte de la palabra. O sea, yo tengo que orar siempre por mi hermano, ¿cierto?
Yo tengo que orar por mi pastor, yo tengo que orar por mis enemigos. Va la palabra, más allá, ¿verdad? Entonces no es que voy a orar por aquella persona que nada más me dio, ¿verdad? Nada más lo voy a bendecir a él. Entonces aquí, por eso yo les decía que esta es una palabra delicada, que es una palabra crítica, porque se trata de un factor que nos cuesta a muchos, ¿verdad? A mí me cuesta ofrendar, me cuesta dar, me cuesta diezmar. Lo único es que yo lo hago porque yo tengo miedo de la palabra, ¿ya? Ese es un aspecto que yo me cuido. Yo aquí les voy a confesar, a mí me cuesta mucho levantarme a orar. Muchas veces no lo hago, ¿sí? Fallo en eso. Muchas veces por tiempo me cuesta leer la palabra, sí, porque a veces no tengo tiempo. Es algo que yo estoy tratando, sí, tratando de hacer, de buscar, porque esas cosas a veces no las cumplo. Pero en lo financiero, mi hermano, yo sí me cuido, ¿ya? Yo me cuido. Yo, modestia aparte, humildemente les digo, me cuido mucho de eso porque a veces he sentido el látigo de la desobediencia, ¿sí? A veces me he sentido que, oye, me gané tanto y ¿por qué no se ve? Pues porque he olvidado diezmar o he olvidado ofrendar. Entonces yo me cuido de eso, ¿sí? Entonces, porque nosotros como cristianos somos los cristianos Frankenstein, ¿verdad? Yo soy un cristiano Frankenstein. En un principio me convertí nada más de corazón, pero mi bolsillo no se estaba convertido. Una parte de mí no estaba convertida, ¿verdad? ¿Sí? Me convertí por parte. Pues predíquele usted ahora mismo a ese bolsillo, diga, en el nombre de Jesús te digo, bolsillo, conviértete. ¿Sí? ¿Sí? Dígale a su bolsillo, dígale por favor, en el nombre de Jesús le digo, bolsillo, conviértete. ¿Sí? A su bolsillo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos problemas con esa parte. El mundo lo ve así. No, a mí el único problema que yo veo de los evangélicos es que tiene que donar, es que tiene que darle al pastor, ¿verdad? Porque ese es un problema para todo el mundo, es un problema para todo el mundo y aquí lo estamos viendo, ¿ya? Bien, entonces los corintios iban a darle cosas materiales a los habitantes de Jerusalén y los de Jerusalén le iban a dar espiritualidad a los... Esa era la abundancia, eso era lo que ellos tenían, ¿sí? Entonces, hay que dar algo siempre. Entonces, en el versículo 15 dice, como está escrito, ni al que recogió mucho le sobraba, ni al que recogió poco le faltaba. ¿Sí? En la Nueva Traducción Viviente dice, a los que recogieron mucho nada les sobraba, y a los que recogieron solo un poco nada les faltaba. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de la proporcionalidad, de la medida de las posesiones, ¿sí? Que debían dar en forma proporcional, o sea, de acuerdo a lo que tenían, así iban a dar, ¿sí? Bien, entonces, la cantidad de ofrendar depende de la calidad de los corazones. Así dice un texto de un escritor, de John Lattman, y yo le agrego de los corazones convertidos, ¿sí? De los corazones convertidos. Entonces cada uno debe ofrendar de acuerdo a su riqueza, poco o mucho. En Éxodo 16-18 nos contextualiza ese texto y dice, pero cuando lo hicieron por litros, hablando de Éxodo del pueblo de Judá, dice, ni al que recogió mucho le sobraba, ni al que recogió poco le faltaba. Cada uno recogió según la cantidad que necesitaba. ¿Sí? Eso fue en el pueblo antiguo. Entonces, nosotros aquí hemos oído hablar de dar, ¿verdad? El mensaje de Pablo se centra en dar, pero hay un trasfondo. Pablo no perseguía esencialmente que los corintios dieran, ¿sí? No perseguía eso esencialmente. Yo me imagino o interpreto que
que los habitantes de Jerusalén, si los corintios no le daban, alguien le debía dar, o alguien debía suplir sus necesidades, o simplemente no las suplían. De pronto morirían, qué sé yo, ¿verdad? Pero el llamado que hace Pablo es a que los corintios revisaran su corazón, revisaran su condición, revisaran su condición de cristianos, de convertidos. Eso era lo que perseguía Pablo, ¿ya? Que ellos, oye, ustedes prometieron, ustedes que estaban, no sé, recién convertidos, y en ese primer amor ustedes se folclorizaron, qué sé yo, se alegraron, y entonces prometieron este mundo y el otro, ¿verdad? Entonces les dice, llamado a la cordura, ustedes prometieron, ustedes deben cumplir, ¿sí? Entonces, si no están cumpliendo, están hablando de qué, de su condición. ¿Son verdaderamente cristianos? ¿Están convertidos? ¿Sí? Entonces, la principal preocupación de Pablo no era en sí las finanzas de Jerusalén, sino el resultado de la gracia operando en la vida de los creyentes, en la vida de los corintios, ¿sí? Recibiste de gracia, dad de gracia, ¿sí? Amén. Entonces, como conclusión, existe otra pregunta. ¿Se les notaba la gracia a los corintios al dar? En otras palabras, el resultado de lo que Dios ha hecho por nosotros es nuestra ofrenda. Si nosotros tenemos un corazón convertido, un bolsillo convertido, se va a notar en nuestra ofrenda. En Mateo 19:21 vemos un caso en que lo que le había dicho, a uno a veces lo retan y a uno le duele. Por ejemplo, hablando del caso del joven rico, Jesús le dice al joven rico, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, ¿verdad? Entonces, hey hermano, ¿quién tiene casa aquí? Por favor, venda esa casa y regálele a los pobres, ¿verdad? ¿Quién tiene carro? ¿Sí? Venda todo lo que tiene y regáleselo a los pobres. ¿Sí? Seremos capaces. Pero ojo, eso se lo dijo Jesús. Y yo digo que se lo dijo extremadamente a ese joven, porque él conocía la condición de ese joven. Y si le decía que vendiera todo y lo regalara, yo pienso que era lo mismo que le dijera, vende un 1% de lo que tiene y regálaselo a los pobres. Para ese joven iba a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque su corazón estaba donde estaba su tesoro. ¿Sí? Entonces, el Mateo 6:21 nos dice esto, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Ya? Entonces, uno a veces se ve en la realidad, oye, cuando uno no tiene o tiene poco, vive como que tranquilo, ¿verdad? Tiene su casa, pero si uno tiene más, entonces ya la casa tiene que tener alarma, ¿sí? Tiene que tener cámara, tiene que tener vigilante, el carro ya no es normal, sino que tiene que estar blindado, yo tengo que tener guardaespaldas, qué sé yo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un temor, ¿sí? Porque la persona que tiene todas esas posesiones está pensando, yo tengo que mantener en resguardo a mis propiedades. ¿Por qué? Porque mi corazón está en esas propiedades, ¿verdad? Siempre está pensando en función de sus riquezas. La misma Biblia en Mateo 6:24 nos dice, no se puede servir a dos señores. En el campo espiritual dice, no se puede servir a dos señores. No se puede servir a Dios y no se puede servir al diablo, ¿verdad? En el campo financiero nos dice, no se puede servir a Dios y a las riquezas. ¿Ya? Nos está diciendo, ahora no vayan a botar todo el dinero que tienen, ¿oyeron? Porque no es así tan literal. ¿Ya? Sí, lo que dice la palabra es que nuestro amor no debe ser por el dinero, sino nuestro amor debe ser por Dios. ¿Sí? William Lowe, un inglés que existió por allá a principios del siglo XVIII, nos dice que gastar, en un libro deja estas conclusiones. Gastar innecesariamente en nosotros le hace lujos, a expensas de los demás, es una negación de nuestra salvación misma.
Sigue diciendo, la prueba de la fe genuina es la buena disposición a dar y la adopción de un estilo de vida que haga que sea posible dar. ¿Cuál es nuestro estilo de vida? ¿Sí? ¿El yo-yo? ¿Jugamos yo-yo? ¿Cuál es nuestro estilo de vida? ¿Pensamos en el pobre? ¿La canasta cómo está? ¿Triste o está? Está triste. Ustedes han escuchado el testimonio del pastor Harold, ¿verdad? De que una iglesia más pequeña y más pobre llenaba una canasta más alta, más grande. Entonces, a veces yo tampoco doy, ¿ya? A veces no traigo, la mayoría de las veces no traigo. A veces el mundo a uno lo coacciona a actuar de determinada manera y se me olvida, no tuve tiempo. ¿Pero por qué? Porque por esto que yo les acabo de decir aquí, les dije, ya no lo encuentro. El estilo, un estilo de vida que haga posible que haga que sea posible dar. Yo a veces me sorprendo porque no tengo ese estilo de vida que me hace posible dar, ¿ya? Entonces, bien, ese es un llamado que me hago yo. Los primeros predicados, los primeros confrontados con la palabra, pues en mi caso, he sido yo, ¿sí? El primer confrontado con la palabra he sido yo, porque a veces miércoles detecta que uno está fallando, ¿verdad? Detecta que uno está fallando. Ser buenos mayordomos de nuestro dinero es gastarlo haciendo el bien. La verdadera prueba de fuego para determinar si somos cristianos es el dinero, ¿sí? Es el dinero. Miren esta frase que es bastante contundente, que dice: malgastar el dinero es como robarle a los pobres para comprar veneno para nosotros. Malgastar el dinero es como robarle a los pobres para comprar veneno para nosotros. Vean el caso de Ananías y Zafira. O sea, pareciera que esto fuera demasiado exagerado, ¿verdad? Pero miren el caso de Ananías y Zafira. Y a veces uno no sabe por qué uno tiene determinada condición de pobreza, determinada condición de enfermedad, ¿sí? Determinados problemas. No vaya a ser que estemos fallando, ojo, no vaya a ser que estemos fallando en este aspecto financiero, ¿sí? Nuestra cultura nos enseña que merecemos lo que hemos ganado, ¿verdad? ¿Sí? Yo me gané esta cantidad de dinero, me gané este celular con el sudor de mi frente, y lo mío es mío, ¿verdad? Y nadie me lo quita, ¿sí? Eso nos dice la cultura del mundo, ¿sí? Ir contra cultura, es decir, ir en contra de esa condición en lo financiero no es viable. Es el mal consejo, es el mal manejo del dinero. Es decir, dar lo que tiene es un mal manejo del dinero. ¿Eso nos dice quién? El mundo. Nos lo dice el mundo. Ahora bien, si tú das lo que te corresponde o das más de ello, eres el bicho raro. Pareciera ser que, no sé si ocurre en esta iglesia, pero sí, en otras iglesias lo he escuchado. Aquella persona que está allá parece normal, está casado y tiene hijos y todo, pero es un man raro, porque da ofrenda, le diezma al pastor, ¿sí? Hemos escuchado eso, ¿cierto? No en las mismas palabras, lógicamente, pero la escuchamos en otro tono, en otras palabras. Por ejemplo, qué bobo, no tiene ni para comer ni para vestir y mira, está ofrendando, tiene gordo al pastor. Menos mal que Harold ya llegó gordito aquí. Sí, sí. Bien. El cristianismo nominal. Recuerden el domingo pasado, el cristianismo nominal. Eso me impactó a mí, ¿verdad? Me impactó porque a veces somos cristianos nominal. Yo me sorprendo también siendo cristiano nominal a veces.
Vamos a hacer un ejercicio. Rápidamente pónganse de pie. Rápidamente, por favor. Pónganse de pie, por favor, rápidamente. Desen un poquito de la vuelta, media vuelta, y toquen la silla donde estaban sentados. Tóquenla, por favor. ¿Cómo la notan? Está caliente, ¿verdad? Gloria a Dios, hermano, pueden sentarse. Gloria a Dios porque está caliente. Gloria a Dios porque ustedes vinieron a la iglesia hoy. Pero gloria a Dios porque yo sé que ustedes van a orar y van a hacer el esfuerzo para que la próxima semana, mañana o pasado, qué sé yo, esas sillas estén ocupadas por nuevos hermanos convertidos. ¿Sí? Sí, vamos a orar por eso y vamos a dar nuestro esfuerzo para que ello sea posible, para que Dios añada más a los que han de ser salvos. Amén. Entonces, la economía, o sea, una cosa es la economía del mundo y una cosa es la economía de Dios. Como dice Dorit habla de la matemática de Dios. ¿Sí? El mundo dice que da lo que tiene, a pedir se queda, ¿verdad? Esa era la pregunta. ¿Cierto que el que da todo lo que tiene, a pedir se queda? ¿Qué podemos decir nosotros? Que eso no es cierto, ¿verdad? Que eso es la mentira del diablo. La Biblia dice, dar es mejor que recibir. ¿Sí? Dar es mejor que recibir. ¿Sí? El mundo dice, el vivo vive del bobo. ¿Ya? La Biblia nos manda a ser manso y humilde de corazón. ¿Ya? El mundo dice, usted está salado, usted está mal. ¿Sí? La palabra nos dice que nosotros debemos ser ¿qué? Sal y luz de este mundo. ¿Sí? El mundo dice, ahorra todo lo que puedes, atesora todo, ¿verdad? Pero la palabra dice, debemos dar todo lo que tenemos. ¿Sí? Atesora todo en la tierra. ¿Cómo dice la palabra? ¿Cómo le dijo la palabra? Le dijo, maldito, de esta noche no pasarás, ¿verdad? A una persona que se ufanaba de tener riquezas y de que iba a aglomerar granos y granos en su granero. Dice, de esta noche no pasarás. ¿Sí? Bueno, eso nos lleva a la conclusión que lo que se preguntó inicialmente es falso. ¿Sí? Porque Dios dice en su palabra que si tú das, vas a recibir medida buena, remecida, rebosante. Gloria a Dios por su palabra. Gloria a Dios por este mensaje. Y yo le sigo pidiendo a Dios que ustedes hayan recibido ese mensaje con sabiduría, con humildad, que es un mensaje para revisarnos nosotros en nuestra condición financiera. Padre, te doy gracias, Señor, por este mensaje. Gracias por los hermanos, Señor. Que esta palabra, Señor, tenga el efecto, Señor, que tú has destinado para ellos, Señor. Que no salgamos de aquí de la misma manera como entramos, Señor, sino que podamos tener una condición, Señor, como los macedonios, Señor. Sí, que dieron más allá de sus necesidades, Señor. Dieron más allá de lo que tenían, Padre amado. Es mi petición, Señor. Te lo digo, Señor, en nombre de tu Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Allí donde estás, colócate de pie. Toma la mano de la persona que está a tu derecha, a tu izquierda. Señor, una vez más, gracias por esta palabra. Ayúdanos, Señor, a ser renovados, Señor, aún en estas cosas. Y a poner nuestra confianza cada día en ti. Que dependamos más de ti y no de nuestro esfuerzo. Porque tú eres quien multiplica nuestras fuerzas. Y tú eres nuestro proveedor. Ahora te ruego, Señor, que nos lleves con paz y bendición al lugar donde vamos y que guardes nuestra vida y nuestro camino.
que tus ángeles nos acompañen y nos guíen en el resto de este día, Señor, y toda esta semana. Señor, y la próxima vez que nos reunamos aquí, Señor, con gozo y alegría, cantemos a ti, porque solo tú eres digno. Alabamos, honramos tu nombre y te damos muchas gracias. Llévanos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos decimos amén. Salúdense.